donde nos acompaña el día de hoy el arquitecto Edgar Payán, quien es graduado de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en el año 2001. Tiene estudios de posgrado en el Design Research Laboratory de la Architectural Association de Londres y forma parte de Zaha Hadid Architects desde el año 2006, firma en la que ha colaborado en proyectos de escala menor hasta proyectos de desarrollo urbano, así como en varias tipologías arquitectónicas, desde la elaboración de los conceptos de diseño hasta la entrega de paquetes de construcción. A lo largo de su colaboración en Zaha Hadid Architects, ha trabajado en varios proyectos construidos, entre los que destacan Sky Soho en Shanghai y el Estadio Al Wakra en Qatar, en los cuales colaboró desde la etapa de concepto hasta la entrega de documentos para la construcción. Paralelo a su trabajo en Zaha Hadid Architects, Edgar ha estado involucrado en actividades académicas en el Architectural Association, colaborando en eventos relacionados a la arquitectura, tanto en México como internacionalmente, así como también ha presentado el trabajo de Zaha Hadid Architects de manera internacional. Me gustaría darle la bienvenida a Edgar, un abrazo y un saludo. Buenas tardes a todos. No sé si se me escuche. Sí, perfectamente. Ok. Pues muchas gracias por darme la oportunidad. Nos encontramos una vez más. He tenido la oportunidad de estar presente en el tecnológico tanto en Chihuahua como en Monterrey. Y he estado presentando el trabajo de la oficina primordialmente y compartiendo con los alumnos un poco la experiencia. Se me invitó en esta ocasión a compartir un poco la experiencia a través del tiempo que he tenido estando fuera del tecnológico como Exatec. Y más o menos les voy a presentar algo en tipo de manera lineal, abordando los proyectos en los que he participado y a la vez dando un poco de contexto esporádicamente, contexto histórico, ¿no? De lo que ha sucedido. Entonces, si puedo comenzar, empezamos ahora. Yo me gradué del Tecnológico Campus Monterrey en el 2001. Prácticamente para mí todo comenzó en cuanto a mi crecimiento profesional en el tecnológico. Fue de alguna manera u otra para mí la entrada al mundo del conocimiento, del análisis y hasta del pensamiento crítico. En el tiempo en el que yo estaba, era el rector, el señor Rangel Sosman, y que es también oriundo de nuestro estado, del estado de Chihuahua. Y en el año, al igual que cuando yo me estaba graduando, acaba de comenzar el primer gobierno elegido democráticamente en la historia de México. Y de alguna manera yo me tuve que ir un tiempo fuera de México para poder preparar mi llegada a Londres. Lo hice por un lapso de 3 años. Y llegué a la Architectural Association en el centro de Londres en el 2004, en el cual entré a un máster, a un posgrado en prácticamente diseño e investigación, lo que le llaman en inglés el Design Research Lab. Y tuve la oportunidad de tener como maestro a Patrick Schumacher, que es era socio y colaborador de Zaha Hadid en su tiempo. Esta señora que tuve la oportunidad de conocer gracias a Patrick. Cuando yo me graduó del posgrado, se me invita inmediatamente a entrar a la oficina de Zaha y colaborar cuando habían pasado 3 años de la otorgación del premio Pritzker a Zaha. Era un tiempo en el que la oficina recibía proyectos de muchísimos lados y de diferentes tipos de escala y de uso.
Esta gráfica la presento frecuentemente cuando se me da la oportunidad de presentar mi trabajo en otros lados. Me ayuda a plantear, aparte de la línea de tiempo en la que he colaborado, un poco la escala de los proyectos en los que he contribuido. Esta gráfica describe alrededor de 2 kilómetros de proyectos. El más alto que he construido está en alrededor de 175 metros de altura. Si juntan todos estos proyectos, se llega a una altura como de 800 metros lineales aproximadamente. Y en cuanto a su tipología, he trabajado en un museo de archivo. Hay obviamente diferentes tipologías en estos proyectos en los que he colaborado. He trabajado uno de archivo, que es el que estoy mostrando ahora, que fue el primer proyecto en el que trabajé en Francia. He trabajado en una biblioteca en España, en 2 museos, uno en Michigan, en los Estados Unidos, y uno en el que actualmente estoy trabajando, que es un museo de ciencias en la ciudad de Shenzhen, en China. Prácticamente estoy hablando de un proyecto de hace mucho tiempo en el que comencé a colaborar y el proyecto más reciente en el que estoy colaborando. He trabajado en un establecimiento comercial de muy pequeña escala. Pueden observar ustedes en la gráfica de arriba que la escala baja en mis primeros años de experiencia en la oficina y de repente llega un punto en el que tanto mi experiencia como la evolución misma de la oficina permite que se desarrollen proyectos gigantescos en la oficina, ¿no? Entonces hay aquí un cambio clave tanto en mi colaboración como en la escala de proyectos que comenzábamos a desarrollar en la oficina a partir de este año. También he desarrollado edificios de oficinas. El primero que desarrollé fue en Bilbao. El primer proyecto que tuve la oportunidad de dirigir en Shanghai y un proyecto reciente en la ciudad de Hong Kong. Un estadio de fútbol. 2 edificios residenciales, uno en la ciudad de Nueva York y uno en un proyecto que presentamos como propuesta en la ciudad de Monterrey recientemente, en el año pasado. Y un hotel en la ciudad de Lusail, en Qatar. A nivel de geográfico, he tenido la oportunidad de poder presentar, de poder trabajar en proyectos a lo largo de toda la longitud del planeta. No he tenido la oportunidad de colaborar en el hemisferio sur, pero ya he cubierto desde China hasta América a nivel geográfico. Yo comencé mi trabajo en Saja en el 2006, 2 años después de haber comenzado mi maestría en la AA. Y comencé en un proyecto en el que llevaban 10 años de desarrollo. En ese tiempo, Saja todavía estaba bastante, digamos que comenzaba de alguna manera a repuntar como oficina y los proyectos eran más conceptuales, tomaban más tiempo y no se requería la velocidad que nos exigen hoy en día. Y el primer edificio en el que colaboré fue este edificio que ya llevaba mucho tiempo Saja desarrollando, había ganado un concurso y se tenía que estar de alguna manera madurando con el cliente. Había partido de un concepto muy abstracto que tuvimos que madurar a partir del sketch de Saja, a muchos ejercicios e iteraciones conceptuales que nos llevó a la consolidación del proyecto finalmente. Este proyecto nos tomó alrededor de unos 15 años desarrollarlo y lograr construirlo. A mí todavía me tocó dejar el proyecto, moverme a otro e hicieron cambios para que lo pudieran construir porque estaba propuesto en concreto in situ y lo cambiaron a prefabricado. En fin, lo terminamos inaugurando alrededor de 3 años después de que yo llegué a la oficina. Y esto es un poco las vistas de noche. Plantea un espacio, este proyecto contiene al interior 3 programas diferentes, los vincula el espacio común. Saja ganó el concurso por la propuesta de vincular 3 edificios en uno con espacios que se conectan a nivel vertical y horizontal. De tal manera que el espacio que ven, lo representado por la transparencia del vidrio, es ese espacio común entre los diferentes programas. Un poco de vistas del lobby principal, que viene de la conexión directa del nivel de rasante abajo. Y al finalizar mi colaboración en el proyecto Montpellier, colaboré en un proyecto en Sevilla para una biblioteca. Era un proyecto que habían ganado, en ese tiempo ganaban los concursos en lapsos muy pequeños y se ganaban concursos muy rápido y frecuentemente.
y este concurso se ganó para plantear una biblioteca para la Universidad de Sevilla, que se localizaba hacia el este de un parque. Bueno, digamos que este es el casco central de la ciudad de Sevilla, donde se localiza el edificio principal de la universidad, y pasando una de las calles principales se encuentra un parque muy importante, que es el Prado de San Sebastián. La municipalidad donó una parte del parque para que se desplantara la biblioteca. Y más o menos lo que se planteó por parte de Saja fue un proyecto quizás considerado por una parte de la sociedad invasivo a nivel visual. Para nosotros representaba una especie de integración con el parque, dado que no desplantamos en la totalidad del terreno. Creamos cierta porosidad en el terreno para que siguieran existiendo vínculos entre el parque y la calle, y el edificio se desplanta por encima de esos vínculos. Era, digamos, nuestra parte de nuestros inicios en la oficina. Estamos hablando aquí de mi primer año, y todavía estábamos metiéndonos mucho a los procesos de diseño de Zaha Hadid, en el cual nos involucramos mucho con maquetas de estudio y desarrollos de maquetas de relieve, que es una de las técnicas con las que se desarrolló Zaha durante mucho tiempo, para poder llegar a resultados formales como estos, ¿no? Y obviamente Zaha ha tenido una evolución casi paralela al desarrollo de las industrias digitales, y ya comenzamos a usar muchas de las herramientas digitales para desarrollar los espacios interiores y visualizarlos, para poder entender un poco de cómo se iban a experimentar esos espacios. También desarrollamos muchas maquetas a escala 1:1. Este es el ejemplo de un mock-up, que viene siendo ya la aplicación constructiva de una propuesta arquitectónica, ¿no? En diferentes usos de tipo de piedra. Como pueden ver aquí, un granito de un tipo, un granito más oscuro, para poder saber en qué consistía nuestro diseño a nivel táctil y a nivel digamos, de percepción a una distancia peatonal, ¿no?, del usuario. Esta es un poco una visualización de cómo se iba a vincular la biblioteca con el parque. Y estos son los inicios de su construcción, de los núcleos verticales en concreto, y ya el desplante de la estructura en acero para desarrollar cierta geometría. El edificio fue suspendido por los vecinos que se localizaban al frente del parque, porque les planteaba a ellos un bloqueo visual de la vegetación del parque, y lo metieron a diferentes instancias de justicia, de tal manera que al llegar a la Corte Suprema, prácticamente plantearon una suspensión de la construcción, y se detuvo el proyecto. Después, eventualmente entramos a un juicio legal contra la universidad para que pudiera haber el pago de los honorarios que nos debían, que acabamos de arreglar recientemente, hace unos 2 años. Lo digo para ilustrar un poco el periodo de tiempo que duran los proyectos, ¿no? Estamos hablando de décadas, a veces en algunos proyectos de mucho peso político. Este proyecto de Michigan lo ganamos primero en un concurso que organizó un filántropo que salió de la Universidad Estatal de Michigan, que se llama Eli Broad, que está muy vinculado con el arte contemporáneo en los Estados Unidos. Y planteó una especie de fideicomiso para poder construir un museo de arte contemporáneo en su alma mater, que es la Universidad Estatal de Michigan. Y es un planteo que es un proyecto que está en medio del campus. Es un enfoque diferente al europeo, en el que se trabaja en el tejido urbano de la ciudad propia. En este caso, y en gran parte de los campus americanos, se planteó un proyecto dentro de un campus, ¿no?, que no es tanto un enfoque urbano, sino más que nada como de alguna manera semi-urbano, hasta podría decirse rural, ¿no? Y el proyecto vincula a nivel de planta, trata de no perder las circulaciones existentes. Trato de ilustrar aquí un poco. De alguna manera crea una circulación continua en el eje longitudinal del edificio, permitiendo que las circulaciones que existían ya al interior del parque, del campus y del parque, no se pierdan, y vincule el edificio en su totalidad.
crea de tal manera una especie de patio central en uno de los bordes y distribuye las áreas de exhibición lateralmente por ese eje, de tal manera que si usted es usuario del campus, puede penetrar el edificio, no precisamente pagar el boleto para entrar a las salas de exhibición y aún así pasar al otro lado del terreno, ¿no? Tengo que borrar aquí. El proyecto se ganó a partir del concepto de pliegues que los planteó Saja desde el principio. A veces nos presentaba bosquejos. En este caso presentó como modelos doblados por ella misma en los que se tenía que interpretar un poco el concepto de inicio y hacer el desarrollo. El proyecto que se ganó es este, y al interpretar estos dobleces se planteó que iba a ser en estos pliegues de acero que se plantearon para el proyecto como estructurales, de tal manera que cada pliegue iba a ser un claro de estructura que iba a cubrir por completo un espacio libre por debajo. En la etapa posterior al concurso, donde se tuvo que hacer un proceso de, digamos, de costos, o un proceso que se le llama en inglés Value Engineering, se hizo una simplificación de esos esquemas y se planteó que, dado el uso del edificio, etcétera, se iba a tener que plantear más un esquema de caja negra, dado que era un museo, donde iba a haber un número limitado de penetraciones de luz para hacer, de alguna manera, reducir los claros estructurales y permitir que no costara, no incidiera tanto en un costo estructural al edificio, ¿no? De tal manera que se plantearon digamos, esos pozos de luz en el edificio y se eficientó el desarrollo estructural, lo cual nos permitió reducir significativamente el costo del edificio y poder plantear un esquema muy cercano al que se planteó originalmente, ¿no?, en el concurso. Y estas son las vistas de esos lugares donde entra la luz natural, que es donde se plantean las circulaciones verticales del edificio y a veces penetran una de las salas principales de exhibición, a veces digamos que ayudan a alimentar de luz las circulaciones verticales del edificio. Este es un poco el área que da hacia ese patio central en la parte trasera del edificio. Y esta es una de las salas principales de exhibición, que es toda la altura del edificio. Este es un poco el tratamiento de los materiales y cómo los materiales con el entorno generan diferentes tonos que le dan riqueza al edificio, riqueza material, ¿no? El edificio de noche y digamos, lo que viene siendo el juego de las luces, tanto externas que rebotan en el envolvente metálico, tanto las internas que se filtran hacia afuera, por medio de la porosidad que dan los mismos pliegues de fachada. Pasado el Museo de Michigan, y como les contaba yo, de alguna manera tuve la experiencia de ir disminuyendo en escala, lo cual fue muy enriquecedor porque significa cada vez entrar más a las partes específicas del diseño. Se me dio la oportunidad de colaborar en un proyecto en París para personas que estaban muy metidas en el mundo de la moda o que pertenecían ya al mundo de la moda, ¿no? En este caso Linda Evangelista, que es un proyecto que se planteó en el centro, en lo que viene siendo el barrio donde está la principal actividad de moda en la ciudad de París, en el cual se quería implementar el concepto de los pantalones de mezclilla prácticamente como una prenda de diseño, ¿no? No tanto a partir de la concepción casual, sino a partir de diferentes experimentaciones de cómo tratar las texturas de la mezclilla, los colores, los tipos de cortes. Entonces, prácticamente lo que querían plantear era una especie como de laboratorio, escuela, tienda, galería, donde la gente pudiera venir a entender lo que era el proceso, se trata de alta costura. Obviamente los clientes son clientes que pagan más, entonces eran hasta potencialmente prendas que pudieran hacerse a la medida, ¿no? Y la escala es tan pequeña que envuelve una esquina de un edificio del siglo XIX que no mide más de 30 metros de largo.
Y es un edificio muy viejo en el cual se tuvo que hacer una inspección muy meticulosa de la estructura existente para poder entender cómo se podía hacer la intervención arquitectónica. A nivel de concepto, lo que se planteó era prácticamente juntar los conceptos de lo que viene siendo el taller, el atelier, la parte de la educación, que es involucrar a gente en el mundo de la moda, a que de alguna manera se interactuara con los clientes para poder desarrollar conceptos nuevos, y la parte de la venta, ¿no? Y lo que planteó Saja fue unir estos conceptos a partir de una especie de vórtex que los hacía confluir, que terminó siendo la pieza escultural más importante del proyecto en forma de una escalera, ¿no? Obviamente, el proyecto planteaba ciertas limitaciones a nivel físico, porque el proyecto de alguna manera no estaba conectado a nivel de rasante. La línea que ven ustedes aquí es el nivel de piso, de tal manera que el espacio que une es este espacio rojo que está aquí, pero no está conectada la esquina del edificio con la parte en la que se accede. De tal manera que toda la conexión principal se daba en la parte baja del edificio, en la parte del sótano prácticamente. Esta es la planta que representa esa explicación que les acabo de dar. La zona, esta zona que es la escalera de lo que viene siendo el edificio para los inquilinos que lo habitan, no permitía la vinculación de ambos lados del proyecto, de tal manera que el proyecto se accedía aquí para la recepción principal y en esta parte de aquí para la galería, pero no, eso no permitía el acceso total al edificio. La conexión se daba en la parte, estoy trabajando acá con la parte gráfica, permítanme. Esta es la parte del sótano, en la cual ya una vez que se penetraba el sótano, se desarrollaba la parte de los talleres en la parte derecha, y la parte de lo que venía siendo el VIP Lounge, lo que viene siendo pues, las visitas de los clientes potenciales, ¿no? A que hicieran ciertos como estudios a partir de las medidas que tuvieran y cómo le daban el tratamiento al corte de los pantalones, etc. Esta es un poco la sección de lo que acabo de explicar, cómo se desarrolla el programa, siempre alrededor del elemento central, que es esa escalera. Esta es una visualización de lo mismo, tratando de ilustrar lo que queríamos prácticamente manejar como las galerías o la parte del lounge donde los clientes venían a que estudiaran un poco la figura que tienen para ver cómo podían vestir los garments que desarrollan ahí. Están hablando de clientes del mundo de la moda, ¿no? Clientes afines a la dueña, la que originalmente nos contrató para hacer el proyecto. Y obviamente vienen las partes técnicas, ¿no? Como, por ejemplo, teníamos que apuntalar con una estructura nueva metálica la parte superior del edificio, dado que íbamos a tener que hacer intervenciones, ¿no? Para el desarrollo de la fachada. El desarrollo de la fachada fue otro tema, porque al tener esa especie como de vórtex central, tenía que de alguna manera expresarse en la fachada, y esas ondas que genera el movimiento de un vórtex, de un remolino, plantea este tipo de ondulaciones. Y todos estos estudios los hicimos siempre con conocimiento técnico del desarrollo de estas estructuras o de estos paneles, y cómo también la fachada se tiene que tratar para que pueda respirar, ¿no? En los diferentes tipos de ventilación que tiene que tener. Este es un poco el acabado final del planteamiento de fachada, que está hecho con acero inoxidable y figuras desarrolladas a partir de la industria, un poco de los métodos que usa la industria automotriz para generar las volumetrías de los cuerpos de los automóviles. Esta es una pintura que desarrollamos en la colaboración en este proyecto junto con Saja, porque Saja desarrollaba siempre estudios pictográficos de los conceptos que generaba y los desarrollaba para, de alguna manera, conducirlos en otro mercado que era el mercado del arte, ¿no? Y en este proyecto tuve la oportunidad de colaborar tanto en la parte del desarrollo arquitectónico como en la parte artística, ¿no? Del concepto.
Luego vino Bilbao. Había prácticamente, estamos hablando de un poco alrededor del año 2008, donde se nos invita a colaborar en el desarrollo de una torre de oficinas para un banco muy importante del País Vasco, que es el BBK. Saja acaba de desarrollar en esta isleta que ven ustedes aquí, que sucede en el río, en la ciudad de Bilbao. Toda la parte que tiene que ver con la isleta es un desarrollo urbano que Saja ganó en un concurso en el que fue invitada por la alcaldía. Y a partir de ese proyecto, el planteamiento que hubo, se invitó el mismo banco a Saja a participar en el primer proyecto que iba a suceder al desarrollo urbano, que es el de la torre de oficinas. Esta es un poco la foto de esa isleta que ganó Saja en su desarrollo urbano, que no ha sido aún desarrollado después de su master plan. Está lleno de fábricas, dado que viene de la época industrial de Bilbao, donde se necesitaba estar al lado del río para poder desarrollar las fábricas, pero plantea un desarrollo residencial y de oficinas dentro de la isleta. Nosotros íbamos a estar en la parte extrema derecha de esa isleta con la torre. Y se desarrolló un exoesqueleto de alguna manera muy expresivo que generara la silueta del proyecto. La planta del proyecto varía siempre conforme evoluciona verticalmente y hace que el edificio tome esa forma, que es una forma un poco, digamos, ondulante, pero que en planta es más que nada floral, ¿no? Y permite una identidad específica para cada nivel, a modo de que si el banco quería arrendar algunas de esas oficinas o una de las plantas, digamos, cada inquilino estaría arrendando una planta diferente, de tal manera que le permite una diferenciación muy específica que le daría un plus digamos, a la plusvalía de lo que vendría siendo los espacios de este edificio, ¿no? Estas son un poco las vistas desde el podio hacia la parte superior de la torre para de alguna manera tener una vinculación visual. Y esta es no sé, unas vistas de lo que viene siendo la torre en el contexto del master plan y de la ciudad en sí. El banco, el proyecto del banco se da hacia el final de la época de estabilidad económica en la que de repente surge la caída del mercado inmobiliario en los Estados Unidos y este tipo de proyectos tienden a caerse con este tipo de eventos, ¿no? Eh, Posteriormente a esta crisis, si ustedes se acuerdan, sucedió Obama en el poder en los Estados Unidos y de ahí vino un nuevo como restablecimiento económico en el mundo. Más o menos contemporáneo a ese tiempo, había también cambiado el sistema tecnológico de rectoría y se reiniciaba una nueva etapa tanto para el tecnológico como para el mundo, ¿no? Dentro de cada uno de sus frentes. En ese tiempo ganamos un concurso en la ciudad de Shanghai para un desarrollo de oficinas en el boom que ya tenía China desde hacía una década aproximadamente de desarrollo inmobiliario. Y es cuando yo tengo la oportunidad de dirigir mi primer proyecto y con un equipo de gente, como es nuestra oficina, de muchos diferentes orígenes culturales, ¿no? y étnicos. Y el proyecto se desarrolla en la parte oeste de la ciudad de Shanghai, cercano al aeropuerto internacional, a uno de los aeropuertos que tiene Shanghai. Lo cual nos restringía el proyecto a nivel de altura. Como ustedes saben, o algunos de ustedes sabrán, en arquitectura los proyectos siempre, uno de los principales restrictores de los proyectos son lo que viene siendo el coeficiente de ocupación, ¿no? Que es más que nada como la restricción que da el ayuntamiento cómo se ocupa el sitio dada su área total en relación a los metros que se desplantan, ¿no? Y a nosotros se nos daba una restricción muy específica a nivel de altura, con un área bastante generosa, dado que estaban tratando de densificar y hacer rentables los espacios, ¿no? Entonces, prácticamente planteamos volúmenes muy horizontales que permitieran también tener ciertas profundidades para que la mayor parte de las oficinas fueran iluminadas naturalmente.
y generamos un concepto de continuidad de volúmenes con con una especie como de analogía de un listón que es discontinuo. De alguna manera continúa en uno de los edificios y puede estar separado el edificio del siguiente bloque, pero se conecta por medio de puentes a través de todo el sitio, de tal manera que esa fluidez espacial nunca se detiene, ¿no? Y este es un proyecto que, digamos que nuestra entrada a China nos permitió ver la arquitectura también de manera diferente en cuanto a los flujos de producción de los proyectos, porque eran proyectos que avanzaban muy velozmente y fue donde tuvimos la oportunidad de ver las cosas construidas en un lapso de tiempo muy pequeño. Estos son ejemplos de cómo los conceptos que desarrollamos en la computadora eran idénticos casi a la digamos, a la resolución física del proyecto. Ven ustedes, por ejemplo, aquí la visualización de uno de los espacios interiores y a la derecha el resultado final, ¿no? Aquí también igualmente con la visualización exterior y a la derecha lo que viene siendo ya la construcción del proyecto, ¿no? Uno de los lobbies principales del edificio de oficinas y el lobby terminado del mismo, ¿no? Ya al final les muestro un poco los resultados finales del proyecto. El mercado inmobiliario en China, al menos en lo que es mi experiencia, es tan veloz que nuestro proyecto ya estaba vendido antes de que terminaran su construcción. Llegaban firmas gigantescas y compraban el bloque completo para ocuparlo. La peculiaridad de este edificio es que de alguna manera une un espacio subterráneo comercial en la parte de nivel de sótano, en parques, digamos, hundidos a los que la gente penetra desde el nivel de rasante, baja y puede hacer paseos. Y en la parte superior también se desarrolla un espacio comercial. Por encima de ese espacio comercial está la parte de oficinas. Y el proyecto prácticamente acabó en alrededor del año 2012, donde también se sucedió en el poder en México. Ya estamos hablando de cambios de partidos políticos, alternancia, una continuidad en la alternancia de política en México. Y viene para mí la experiencia del estado de Al-Wakra, ¿no? En Qatar. Como ustedes saben, en el contexto de los eventos de la FIFA, Qatar le ganó la candidatura a otros países que venían ya hasta con experiencia de candidaturas previas para la FIFA en una selección cuestionada, ¿no? Los países tienen que, para poder participar en las aplicaciones de las candidaturas de la FIFA, tienen que tener una infraestructura o una planeación muy fuerte, y Qatar venía de hacer toda una especie de planeación de infraestructura nacional o de desarrollo nacional en torno al evento de la FIFA. Y desarrolló muchas diferentes jerarquías que venían por debajo de lo que venía siendo la parte de la FIFA, ¿no? Entonces, a nivel burocrático estamos hablando desde un comité que hablaba de toda la planeación nacional, uno que se dedicaba solo a infraestructura, uno que se dedicaba a la planeación de las ciudades, otro que se encargaba de desarrollar los campus en torno a lo que venía siendo la organización de la FIFA, y otro específico de los estadios. Ese comité que se dedicaba a los estadios, lo que hace en todo evento FIFA, aquellos países que cuentan con la infraestructura, plantean ya los estadios que ya están hechos, y esos estadios cumplen con requerimientos de la FIFA. En el caso de Qatar, no había un solo estadio, de tal manera que tuvieron que desarrollar todos los estadios que hicieron, que creo son 8, y cada estadio cumple con requerimientos específicos de para qué evento del torneo es. Hubo algunos estadios que se concursaron, como el Estadio Nacional, que está de hecho en la ciudad de Lusail, hacia el norte de Doha, la capital, y el Estadio Al-Wakra, que es un estadio de cuartos de final, por lo tanto menor capacidad, que está hacia el sur de Doha, en lo que era hace tiempo una aldea de pescadores que se llama Al-Wakra. Y se nos invitó a participar en colaboración directa. Invitaron a una firma americana grande de infraestructura que nos invitó a nosotros a hacer el arquitecto de diseño, y se nos invitó a hacer, primero a proponer 3 conceptos
planteados a nivel de posterior al torneo, que es la parte superior de esta imagen en la que estoy indicando, y también el planteamiento a nivel de torneo, que implica una infraestructura mayor al simple estadio, ¿no? Donde hay pabellones, espacios internos, dado el clima de Qatar, y más estacionamiento. De esos tres proyectos, de esos tres conceptos que se plantean, se escoge uno y se va adelante. Y nosotros, el proyecto que se escogió fue un proyecto que se inspiró en la herencia cultural que tenía esta aldea de pescadores de Alhuacara, que prácticamente basaba su economía en la recolección de perlas. Eran unos navegantes ya destacados en su región, y de tal manera que ellos de alguna manera hacían exploraciones submarinas, extraían las perlas y las comerciaban. A nivel, digamos, de tierra, no lograron tanto desarrollo y solo fueron comunidades pastorales. Nosotros retomamos ese concepto del desarrollo de veleros y planteamos una estructura del techo del estadio de Alhuacara en madera, con madera diseñada a nivel ingenieril para poder sostener los pesos que requieren y aparte ser resistente al fuego. Y la parte superior del estadio está inspirada un poco en las velas de los barcos. Más adelante se va a observar con mayor claridad. Esta es una visualización del estadio en su etapa de torneo. Siempre teníamos que plantear el esquema en torno al torneo y el esquema posterior al torneo, en el que el estadio perdía la mitad de su capacidad, ¿no? Entonces se tenía que diseñar el estadio para poder seguir funcionando con una menor capacidad y no, digamos, de alguna manera no desperdiciar la infraestructura de hecho. Esta es también una visualización a nivel del interior del estadio, de la parte de la etapa del torneo y cómo se desarrollaba después en la etapa posterior al torneo, ¿no? En la mitad de su capacidad. Hay algunos, digamos, detalles culturales que tomamos de la arquitectura local de árabe, que en este caso el de la malla, ¿no? De cómo controlan ellos la iluminación de sus edificios o de sus casas, y a la vez el control de la luz solar, que en el caso del clima de la península árabe es muy fuerte, y tienen que controlar para poder controlar los climas interiores de las construcciones. Nosotros las retomamos y las volvemos a plantear en el estadio. Esta es un poco la forma del estadio a lo lejos, en un planteamiento hipotético del torneo. Y esta es ya la construcción. Lo que ven aquí ustedes es la superestructura, que es un anillo perimetral que sostiene prácticamente toda la techumbre del estadio. La parte estructural referente al graderío es completamente independiente del techo. Y a su vez, esa superestructura se sostiene solo de 4 soportes en concreto, que es la que sostiene todos los accesos verticales de la estructura del estadio. Esta es la parte de la estructura axial, que es donde se juntan las dos mitades del estadio, que es prefabricada. Qatar funciona con un sistema de puntos en la que, para lograr los esquemas equivalentes al LEED que se manejan en los Estados Unidos, se requieren ciertas fabricaciones locales, y aparte ciertas que son prefabricadas fuera del sitio, porque representan mayor economía y menor contaminación, ¿no? Menor uso de las energías. Y gran parte de nuestra estructura fue prefabricada. Este es un poco ya el ensamblaje del estadio en una etapa más avanzada. Ya el desarrollo de la fachada, el envolvente, un poco el planteamiento del edificio, más del envolvente y el resultado final, ¿no? De esto hablaba yo cuando hablaba de la analogía de las velas y digamos, de la ondulación que plantean las velas y del color del estadio en el contexto de los veleros. Este es el interior. Se contrató un
un ingeniero estructural especialista en techos colapsables. Se tuvo que desarrollar un techo de este tipo, es único en los conceptos FIFA, porque había dos preceptos contradictorios en los requerimientos FIFA. Uno es que los jugadores tienen que ver el cielo y el otro es que se tiene que mantener una temperatura X en el campo, de tal manera que está calculado el estadio para que se cierra y se bombea todo el aire acondicionado y se calcula que se abra el techo a partir del primer silbido del árbitro y se mantenga la temperatura dentro de la cancha durante los 90 minutos del partido. Y esta es ya la apertura del estadio en su inauguración. Estamos ahí abajo los del equipo que fuimos invitados a la inauguración del estadio, que fue un evento nacional. Es un país muy pequeño y prácticamente vino todo el país al evento de la inauguración, ¿no? Alrededor de más o menos de que se acabó de construir e inaugurar el estadio de Al-Wakra, ya empezaba a haber cambios políticos en el mundo, ¿no? Están hablando ya más o menos alrededor de 2016. Se nos contrata para hacer un proyecto residencial en la ciudad de Nueva York. Venía el mercado inmobiliario de Nueva York, ya había tocado de alguna manera el pico, ¿no? De su auge. Y se nos invita a hacer un proyecto que en la parte de Chelsea, en la ciudad de Manhattan, hacia el oeste de la ciudad, en el que se tenía que, en un lote donde había infraestructura de transporte, se nos invita a hacer un proyecto que conjuntara programa artístico con residencial. Esta zona de la ciudad de Manhattan, que es Chelsea, se destaca por tener mucho desarrollo cultural y artístico. De tal manera que nosotros planteamos, bueno, como más contexto urbano, el sitio está muy cerca de la parte de Nueva York que se llama el High Line, que es una vía de tren elevada que volvieron a rescatar en Nueva York, donde digamos que desarrollaron proyectos de paisaje en la parte superior de la vía y volvieron a revivir esa zona de la ciudad, que era antes una zona abandonada industrial. Revivieron el High Line y ahora está habiendo mucho desarrollo inmobiliario, de tal manera que están explotando todos esos lotes. Y nosotros participamos en un contexto en Nueva York en el que Zaha Hadid, de alguna manera, al ser una firma que se destaca por hacer mucho, unas geometrías muy específicas, se ve restringida por una regulación local en el cual nos tenemos que quedar en las superficies limítrofes del proyecto. Es decir, es muy poco lo que nos podemos meter al lote, ¿no? Al lote dado. De tal manera que nos limita mucho la parte creativa al ser el tipo de arquitecto que somos. De tal manera que lo que planteamos es invertir el concepto y generamos la parte formal por dentro, que es lo que viene siendo el desarrollo de una galería vertical, y planteamos toda la parte residencial, que es la parte representada aquí en rojo, alrededor de la parte de la galería vertical. Y aquí este diagrama ejemplifica ese desarrollo de la galería vertical, representada aquí en rosa y en estos colores rosados, y todo el desarrollo residencial en la parte azul. También tuvimos que desarrollar diferentes estudios de fachada, de los cuales se metieron, digamos, a una evaluación económica y estética, y el cliente terminó decidiendo uno, dada la propuesta que le dimos nosotros. Y al ser tan restrictivo Nueva York, de alguna manera, pues se nos restringe a nosotros nuestro grado de intervención, pero lo que planteamos es algo irregular, en lo cual se retoman los elementos como de alguna manera más clásicos de la ciudad de Nueva York, que es esta modulación y repetición, pero creamos una especie de variación gradual, ¿no? Para darle cierta diferenciación al edificio. Aquí lo ven, por ejemplo, en la perspectiva. En el desarrollo de las volumetrías hay ventanas más profundas que están en la parte media del edificio, y conforme tocan la esquina son ventanas más al ras, ¿no? del volumen. Y esta es un poco una perspectiva más cerca, ¿no? A nivel peatonal, que es una escala muy, muy importante en el contexto de la ciudad de Nueva York. En el Inter también nos tocó trabajar conceptos de estadios. Tuvimos la oportunidad de trabajar con
la familia Davis en el desarrollo de una propuesta para el estadio de los Raiders cuando todavía se planteaban trabajar en Oakland, en el cual se trabajó con un presupuesto dado en el desarrollo de un volumen y se le plantearon tratamientos de fachada, ¿no? Eso fue una participación que tuvimos de muy poca duración con el dueño de los Raiders, que no avanzó cuando eventualmente se dieron todos los cambios ahí políticos al interior de la NFL, porque ese mismo año se movían los Chargers, creo que también se movían los Rams, y Raiders terminó moviéndose a Las Vegas, de tal manera que perdimos ahí el contacto y terminaron contratando a un arquitecto americano. Al mismo tiempo, desarrollamos un estadio para un equipo de liga menor en Inglaterra, que se llaman los Forest Green Rovers, que son propiedad de una compañía de energía verde en Inglaterra. Y dado que estamos trabajando con una compañía que tiene aspiraciones ecológicas, desarrollamos el primer estadio de madera del continente, con la experiencia que teníamos de la ingeniería en madera del estadio de Qatar. Que por cierto, el cliente terminó cambiando en Qatar porque tuvieron miedo a implementar madera estructural en el edificio, de tal manera que el estadio en Qatar está construido sin el techo de madera y sigue planteado para el estadio de los Rovers. El estadio de los Rovers fue detenido recientemente por la cuestión del Brexit y no ha vuelto a repuntar de nuevo. No, estamos por lo pronto suspendidos. Está suspendido el proyecto y no sabemos cuándo empiezan a replantearlo, ¿no? Pero prácticamente se propone que toda la estructura del estadio sea en madera y es una atmósfera creemos, muy rica, dado que es una especie de inspiración más cercana al usuario, ¿no? Quizás se identifica más con las casas de la gente, ¿no? O con la calidez de un recinto que un estadio en concreto, ¿no? En concreto aparente. Esta es una torre que desarrollamos en la ciudad de Lusail, en la parte norte de la ciudad de Doha, que se desarrolló paralela a todos los proyectos digamos, de infraestructura que se desarrollaban con el enfoque de la Copa del 2022 en Qatar, como el estadio. Pero este es un proyecto que se fue retrasando y el cliente lo retomó ya cuando sabía que no podía llegar a la organización de la Copa Mundial. El proyecto también eventualmente se estancó y sigue ahí en espera y no hemos sabido si el cliente lo continúa o no. El concepto parte de los cactáceos locales y dado que los cactáceos tienen cierta morfología geométrica, planteamos una modulación equivalente al número de picos que tiene la bandera de Qatar como simbología, que es el número de etnias con las que contaba el país en su unificación. De tal manera que cuando ustedes cuentan el número de módulos que tienen, es el mismo equivalente que esos picos. Y este desarrollo urbano donde se plantea la torre es un desarrollo hoy en día vacío, dado que implica todo un master plan para la ciudad de Lusail, que es, como muchas partes de Qatar, algo incipiente que está todavía en construcción, pero que va a una velocidad increíble de desarrollo, ¿no? En el desarrollo que están teniendo como nación. Y prácticamente lo que es el edificio es un núcleo central que tiene toda la transportación vertical y los servicios, y tiene alrededor desplantado todo el programa de hotel, y tiene un atrio frontal en el cual se accede al edificio que en teoría al inicio cubría la altura total del edificio, ¿no? Que es lo que se trató de plantear de origen. El tratamiento de la piel del edificio es un tratamiento que tanto alude a esos cactáceos que tomamos como inspiración, como controla también la incidencia solar en el edificio, que nos ayuda también a recabar puntos en los programas ecológicos que plantea el país. Esta es un poco la vista de acceso al atrio principal, que tiene una vista completa de conexión vertical hacia el resto de los niveles de habitaciones. La vista del edificio en la llegada principal del vehicular. Algunos espacios de uso adyacente, ¿no? Esta es una parte en la que se penetra hacia el sótano y está la parte de conferencias, ¿no? Del centro de conferencias del edificio.
la vista hacia el atrio, hacia la parte superior. Un poco el tratamiento de una habitación y el tratamiento de su fachada, cómo incide en la penetración de la luz y cómo esa variación cambia dependiendo de la orientación del edificio y su exposición al sol. Este es el lobby de ascensores y la vista hacia el atrio y uno de los lobbies de acceso del edificio. Y esta es un poco la vista inversa de ese edificio, de cómo de noche se invierten los papeles y se genera una especie de porosidad de transparencia por la piel y se aprecia lo que sucede al interior del edificio. En el Inter también el TEC comenzaba su evolución y llegó la presente rectoría. Y nosotros también en todo ese desarrollo tuvimos la triste experiencia de que se nos fue Saja y el proyecto que estoy a punto de presentar fue el primer proyecto que hicimos ya sin ella. Fue un proyecto que ganamos en un concurso contra firmas de renombre internacional y logramos prácticamente llevarnos el proyecto. Es en la ciudad de Hong Kong, en la isla de Hong Kong, en la parte en el distrito financiero. Precisamente en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad de Hong Kong, que es Chater Garden, que es una plaza histórica donde hacían juegos de cricket en su momento cuando eran colonia británica, en donde están construidos el proyecto del Banco de China, que es la representación continental, una especie de antagonía a la gente de Hong Kong. El poder financiero de China continental presente en la isla y el edificio de Norman Foster del HSBC. Digamos que es como digamos que el núcleo financiero de la ciudad de Hong Kong. A nosotros se nos dio el proyecto en este lote representado en este rectángulo, en el proyecto más caro vendido en la historia de la ciudad. Y tuvimos la experiencia de trabajar en un proyecto con conceptos con los que no habíamos trabajado antes, que son de alguna manera espirituales o inmateriales, como el Feng Shui. Tuvimos que tomar varios conceptos, por ejemplo, de respuesta hacia la torre. Ven que trabaja el Feng Shui con conceptos de orientación, de cómo se dispone hacia la luz, el viento, etcétera, y tuvimos que responder en gran parte a la torre del Banco de China, ¿no? Que es digamos, el volumen más predominante del sitio. Esta gráfica muestra un poco la escala de nuestra torre en relación a los proyectos o a los edificios más importantes de la zona. Y este diagrama representa la circulación vertical del edificio, la serie de ascensores que se tienen que diseñar en el edificio, dado que en Hong Kong el espacio, el área de suelo habitable es una de las zonas más caras del mundo, de tal manera que la transportación vertical tiene que ser muy, muy eficiente y se planteó para abastecer la torre en dos partes. Digamos, hay ascensores que abastecen la parte superior de la torre exclusivamente y los lobbies, y ascensores que abastecen la parte inferior de la torre. Y a nivel estructural y de equipos, también se tenía que plantear equipo mecánico y eléctrico de manera distributiva en la torre. No se podían desarrollar todos en una zona específica y después transportar los servicios. Tenían que redistribuirse para lograr mayor eficiencia. A nivel estructural, el desarrollo de la torre es un núcleo principal estructural, que es el que prácticamente carga el edificio, del cual se desplantan dos armaduras principales. Casi este elemento estructural en las torres se desarrolla de manera central. En el caso de la torre de Hong Kong, se desarrolla de manera lateral, de tal manera que en la parte trasera de la torre se establece ese núcleo y de ahí se desplantan. Vuelvo a la imagen anterior para explicarlo. El núcleo está en la parte lateral y de ahí se desplantan esas armaduras en acero que a su vez hospedan el equipo mecánico. Y esas armaduras son las que sostienen el resto de la estructura, que se sostiene en esas armaduras. Estas ilustraciones explican un poco la importancia de las vinculaciones del proyecto a nivel de la ciudad,
dado que la ciudad está hiperdesarrollada, hay circulaciones que tienen que ver con lo vehicular y circulaciones que tienen que ver con las peatonales que vinculan a las estaciones de transporte de la ciudad. De tal manera que aquí se ilustra un poco cómo hay acceso vehicular en la parte de rasante, en la parte de suelo, y acceso peatonal en una parte elevada. Y cómo se desarrollan esos accesos para entrar a la torre, de tal manera que la torre cuenta con dos lobbies. El lobby que, digamos, sirve a la parte vehicular, que es más VIP, y el lobby que sirve a la parte peatonal, que está elevado. Y ya para explicarlo un poco a nivel de progreso, esta es la parte del acceso vehicular. Se nos exigió por programa establecer un gran contenido de elementos verdes en el desarrollo del edificio. Y ya de ahí se desplanta un lobby, que es el que sirve a la parte vehicular, con muros verdes en la parte de su lobby, digamos, y lo elevado, lo que viene siendo la circulación que viene de todas las estaciones de metro. Por encima, esa gente accede por escaleras mecánicas a un lobby que está por encima de las conexiones peatonales y entran al lobby principal, que a su vez accede a los ascensores, ya sea los que van en la parte alta, en un mezanín que está por encima de ese lobby, o los que están en la parte inferior, en un mezanín inferior, en el lobby principal, perdón. Ya encima se empiezan a desarrollar los espacios como de conferencias y restaurantes, y de ahí en adelante lo que viene siendo las oficinas. Esto es un poco, son visualizaciones de los accesos vehiculares y los puentes elevados peatonales de acceso al edificio, el lobby principal. Siempre el lobby VIP del acceso vehicular. Y estos son espacios ya elevados en las partes superiores de la torre, donde se da acceso también siempre a la parte verde, y que son zonas de descanso para los usuarios del edificio. Y vino 2018, y esta es una propuesta que planteamos en la ciudad de Monterrey. Obviamente México sigue teniendo su desarrollo económico a un paso quizás más lento que el resto del país, del mundo, pero sigue existiendo el desarrollo económico, ¿no? Estamos hablando de que este proyecto lo planteamos posterior a la elección del 2008, y lo planteamos con un desarrollador en la ciudad de Monterrey que ha desarrollado proyectos un poco del nivel de diseño arquitectónico con el que trabajamos, como el de Norman Foster, por ejemplo. Y siempre en el área de San Pedro, entre las dos cadenas montañosas que generan Valle Oriente, en una parte cercana al campestre, que viene siendo la parte del Parque Rufino Tamayo, en un distrito que se llama el Distrito Rivera, que es un distrito perteneciente a nuestro desarrollador, que ya había comenzado en la parte norte a desarrollar un distrito llamado Armida, que era más de desarrollo médico. El Distrito Rivera es una etapa posterior que tiene que ver con residencias y hotelería. De tal manera que esa vinculación con el parque y la vinculación con todos los desarrollos verticales que existen en Valle Oriente, pues llaman a cierta articulación de nuestra torre, ¿no? Nuestra torre obedecía tanto a una vinculación de elementos ya construidos como a circulaciones verticales que se esperan sucedan en el parque, tanto a circulaciones vehiculares que se dan en la planificación de la ciudad de Monterrey. En el tiempo en el que asistimos a todo este desarrollo y vinculación con el cliente, estuvimos presentes en fórums de desarrollo inmobiliario, en el cual los regios ya tienden a ser muy críticos de las opciones de las decisiones que tomaron en cuanto a su desarrollo urbano. Entonces, una de las cosas que quieren cambiar es la dependencia de los vehículos, ¿no? Y quieren empezar a generar más desarrollos que conecten a nivel peatonal, de tal manera que ya hay muchos parámetros que considerar, como por ejemplo limitación de los espacios de estacionamiento, compensaciones a nivel de metros cuadrados si se utilizan menos estacionamientos, o digamos que penalizaciones si se requieren más estacionamientos, etcétera. De tal manera que nosotros tuvimos que responder a todas esas consideraciones,
tanto a la vinculación que tuvimos con el parque, ¿no? Entonces, uno de los preceptos con los que funcionamos fue que íbamos a tener que siempre tener una conexión muy directa con lo verde, ¿no? De tal manera que uno de los primeros pasos que tomamos es hacer que el verde penetre en nuestro sitio, ¿no? En nuestro terreno. Estamos hablando de dos bloques, uno vertical, que es de uso residencial, y uno horizontal, que es de uso comercial. De tal manera que uno de los primeros pasos que tomamos fue escalonar el desarrollo comercial para generar terrazas y traer el verde a las terrazas. Y por otro lado, elevamos la torre en pilares para mantener las filtraciones en la parte entre la calle y la parte del parque. De ahí también hicimos, de alguna manera, creamos vacíos en el edificio que nos permitieron dos cosas a la vez. Una de las cosas fue que logramos traernos el verde hacia esta especie de patios verticales que establecimos en la torre, pero a la vez ganamos altura en la torre para poder mantener esa conexión que queríamos en el desarrollo, digamos, longitudinal de Valle Oriente y la asociación de los edificios, de los elementos construidos, ¿no? Entonces, de esa manera traemos el verde tanto a los establecimientos comerciales como a los patios distribuidos digamos, en la verticalidad de la torre. Y lo que hacemos es plantear un exoesqueleto que viene siendo una estructura externa al edificio a modo de limpiar los espacios interiores del edificio de estructura y mantenerla siempre al exterior, pero a la vez le dimos un juego a la estructura para que tuviera ciertas ondulaciones y creara cierta respuesta de sombras y juegos de profundidad en las diferentes unidades, de tal manera que logramos que de alguna manera cierta privacidad entre las diferentes unidades y a la vez logramos de alguna manera controlar un poco la incidencia solar en el desarrollo de la torre, ¿no? Este diagrama lo ilustra un poco. Contamos prácticamente con la parte tradicional de la torre, que son las soleras o las losas tradicionales, rectangulares prácticamente. Una primer capa de fachada de vidrio, que es lo que le da la transparencia al edificio, pero también trabajamos un poco con la profundidad del vidrio y luego la estructura externa que tenía cierta profundidad en su tratamiento, ¿no? Como ven ustedes aquí, si se puede apreciar, se tratan los marcos de fachada con el tratamiento del concreto de manera diversificada para poder crear un juego diferente de sombras, ¿no? Y a su vez también con el tratamiento del vidrio para que el vidrio también, al tener diferente profundidad, lograra también, digamos, trabajar mejor en esos remetimientos que tenía que tener cada unidad. Este es un poco un zoom dentro de lo que son esas unidades y de cómo se separan los módulos de fachada y se generan ciertas circunstancias locales, ¿no? En el tratamiento de cada balcón o de cada habitación o de cada unidad. Y a nivel vertical, también, dado que nos habían dado un programa, porque el desarrollador tiene sus estudios de cuántas unidades quiere de una sola habitación, cuántas quiere de 2, cuántas quiere de 3, cuántos penthouses, también a nivel vertical logramos cierta distribución de las habitaciones de manera diversificada. Y al final logramos un edificio muy simple que nos permitía mantener los costos de construcción local, que mantenía cierta expresividad en el edificio, que no fuera, digamos, invasivo de la herencia arquitectónica de la ciudad de Monterrey, y que de alguna manera tanto fuera parte de la articulación urbana y arquitectónica de la ciudad, como a la vez respetara lo ya desarrollado, ¿no? Tanto nuestro planteamiento fue siempre tener un enfoque tanto urbano como también peatonal, en el cual el peatón se sintiera parte integral de esos desarrollos y tuviera de alguna manera esa atmósfera o esa sensación de estar siempre en espacios que son alcanzables caminando, que son accesibles de manera inmediata sin tener que buscar estacionamiento, etc. Entonces, quedamos muy contentos porque logramos de alguna manera traernos el parque al interior del desarrollo, creamos muchas sombras,
Creamos algunos desarrollos como de agua y espacios donde el usuario del parque puede llegar a sentarse, usar los cafés, de alguna manera hacer compras. Y hacia el interior de las unidades residenciales logramos mantener una atmósfera muy sobria de, digamos, acabados de alguna manera muy simples, industriales, mínimos, que de alguna manera reflejan la herencia cultural de la ciudad, la herencia industrial, y a su vez sigue existiendo esa presencia del parque en las unidades. Este es un proyecto que hicimos recientemente para el Banco Nacional en Kazajstán. Estábamos también entrando a una nueva experiencia donde estamos trabajando en un lugar donde las temperaturas tocan los 40 negativos y positivos, dependiendo de la época del año. En un lugar muy particular, que es una capital nueva de la República de Kazajstán, que se llama, que están cambiando el nombre al nombre de Nursultan, que es el nombre del líder de la nación que acaba de salir, ¿no? En el relevo que sucedió, se nos invitó a participar en el Banco Nacional. Y ya tenían un desarrollo en lo que viene siendo la ciudad de Nursultan, que es un desarrollo muy, lo que le llaman en inglés top-down, en donde entra el master planner y desarrolla primero la ciudad y luego empiezan a partir de ahí desarrollarse todos los edificios y piezas que forman la ciudad. Ya había habido muchas intervenciones ya hechas por el mismo gobierno, ¿no? Y entre ellas 2 obras de Foster que de alguna manera vinculan el centro de la ciudad en una especie de corredor muy, muy grande, muy de escala, digamos, de planeación que es soviética. Y hacia el sur de ese corredor se desarrolla el resto de la ciudad, donde la Expo, que es un edificio reciente, de alguna manera balancea un poco la articulación urbana hacia el sur. Nuestro sitio del Banco de Kazajstán es muy cercano a la Expo de Astana. Esta es un poco la vinculación de la Expo con el sitio. Este es el terreno con el que contamos, dividido en 2 partes. La parte sur del terreno es una parte dada a otro arquitecto especialista en este tipo de edificios, porque esta es la parte más técnica del complejo, que es la parte que tiene que ver con las bóvedas y la parte de seguridad, y nosotros estamos en la parte ejecutiva y de estacionamiento. Y esta es un poco la forma del edificio. Es un edificio muy sobrio, muy claro en su desarrollo, un atrio que va en una altura completa, cuyas oficinas se dan alrededor, y el edificio de los aparcamientos en la parte trasera del edificio, y esa serie como de estratificaciones que se inspiró en la geología de la nación, que es una nación que se caracteriza más por tener muchas montañas y digamos, su geología es muy fuerte en su carácter cultural. Esa especie de estratificaciones las usamos para desarrollar el paisaje, ¿no? Y cómo estos elementos rectangulares generan las diferentes articulaciones construidas. Esta es un poco la sección del edificio, el atrio de la altura completa, los ascensores hacia el frente del atrio para tener una conexión visual con el resto de las oficinas. La parte superior es de vidrio. Y en las oficinas del gobernador del banco se dan en la parte superior del edificio. Digamos que uno de los preceptos iniciales fue también, de alguna manera, crear una especie de oasis al interior del edificio en un lugar que es muy exigente a nivel climático. O sea, en invierno es impensable que se mantenga cierta vegetación en el país, y nosotros la mantenemos a lo largo de todo el año, pero a la vez esta vegetación de alguna manera contribuye a refrescar el espacio interno durante el verano, que se alcanzan temperaturas hasta de 40 grados. Esta es un poco da una idea de la serie de conexiones visuales que se establecen a lo largo de todo el atrio en el edificio. Y ya para salir, esta es la colaboración en la que estamos trabajando ahora en la ciudad de Shenzhen, en China. Es un edificio de ciencia y tecnología. Shenzhen es el equivalente al Silicon Valley en China. Es la parte donde está desarrollando la mayor parte de la producción tecnológica digital en China. La empresa más grande de drones, por ejemplo, en el mundo viene de la ciudad de Shenzhen. Y es de la época COVID.
Este concurso lo ganamos el año pasado, pero entramos a las etapas de desarrollo de diseño ya estando cada quien en su casa. Entonces, nos ha traído una experiencia diferente porque hemos estado generando un proyecto a nivel técnico a partir de conversaciones telefónicas y conferencias en Internet. Y de alguna manera lo acabamos de entregar el viernes pasado y entregamos la etapa de diseño esquemático y de alguna manera estamos avanzando. Nos tocó tanto que el cliente estuviera en confinamiento, a que el cliente saliera del confinamiento y nosotros entráramos al confinamiento. Entonces ha sido una experiencia única en ese sentido. Lo abro como paréntesis para explicar un poco cómo funciona la colaboración arquitectónica o inclusive se puede aplicar a diferentes industrias creativas, ¿no? Cómo ya somos capaces de desarrollar cosas a la distancia, inclusive al nivel de complejidad que se tiene hoy en día en un proyecto de este tipo, ¿no? El proyecto se desarrolla en la zona industrial de China, que tiene que ver con una delta que conecta finalmente con la isla de Hong Kong. Hong Kong es, digamos, el detonador de toda esa actividad económica que se desarrolló en esta zona, ¿no? Que partió de ser financiera a ser industrial en su momento. Y en la planeación que tuvieron urbana de esa zona, específicamente la ciudad de Shenzhen, se hacen desarrollos de cinturones verdes a los cuales se ha tenido que responder en el desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, este proyecto es la vinculación de un espacio urbano vertical de alturas, digamos, eh, más relacionadas a lo que viene siendo la ciudad de Hong Kong o de zonas financieras donde el metro cuadrado es súper importante y cómo conecta el edificio a una zona verde que tiene que ver con la geografía específica de la ciudad, ¿no? Y este edificio va a ser el representante más importante de ciencia y tecnología de China en las siguientes décadas, ¿no? Y tiene que ver con un desarrollo explosivo que ha tenido el país a nivel tecnológico. Es inmediato al sistema, a una conexión, a una de las estaciones del sistema de transporte, no solo de la ciudad, sino regional, que conecta a millones de trabajadores que llegan hasta Hong Kong todos los días. Y es un edificio que parte de un programa muy complejo de edificios en el cual se desarrollan galerías de exhibición para las diferentes edades, representadas en estos 3 rectángulos que están conectados por un espacio común, que es el atrio central. Y áreas que tienen que ver con, digamos, que son espacios adyacentes, no a nivel espacial, sino de funcionalidad al espacio de exhibición del museo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un espacio de cine relacionado a la ciencia y la tecnología que tiene que ver con el espacio de exhibición, a un espacio de investigación que tiene que ver con el mismo museo y a lo que viene siendo la administración del edificio, ¿no? Entonces, estamos hablando de un atrio central gigantesco que vincula cada una de esas diferentes actividades en un proyecto gigantesco de 80,000 metros cuadrados. Entonces, este atrio es el atrio que une dichos espacios y algo que es peculiar de este proyecto es que prácticamente lo que hicimos fue que esos espacios se representen en esta especie de salientes, de ventanas salientes, tanto a nivel vertical, que están planteadas aquí, que vienen bajando desde el techo o subiendo desde el suelo, o a nivel lateral, que son las que penetran desde las galerías hacia el atrio, ¿no? De tal manera que la conexión del edificio es tal que a nivel visual yo entro y ya estoy viendo lo que sucede en el planetario, lo que sucede en las galerías de exhibición, lo que pasa en la parte subterránea del edificio que eventualmente conecta los cinemas y genera una especie de actividad muy enriquecedora donde gran parte de lo que sucede en el edificio está conectada a nivel visual. Este es un poco el acercamiento del edificio en su vinculación a la parte futura financiera y a lo que viene siendo el desarrollo del parque, ¿no? Una vista del atrio y las galerías, el planetario aquí en la parte superior y lo que viene siendo la cortina de vidrio que ve hacia el parque, ¿no? La parte verde del proyecto. Una vista del cine en una conexión con
con la parte, digamos, de rasante del edificio, donde de alguna manera vincula la luz natural con lo que sucede por debajo, ¿no? De ese nivel. Y una de las galerías, la cual de alguna manera ve hacia la ciudad por un ventanal gigantesco y eventualmente en la misma dirección de la galería termina en ese saliente que les mostré hacia el atrio. Y estas son las vistas desde las galerías que se ven en los ventanales que se desarrollan en el atrio, para mantener siempre esa sensación de una unificación de espacios, ¿no? Por medio de este atrio común. Y la vista del proyecto en el contexto de la ciudad, ¿no? Que tiene un tratamiento metálico, pero diversificado, de tal manera que genera cierta, no sé, intricación en el envolvente que lo permite ser más táctil, ¿no? Como que no, le hace perder el carácter monolítico y genera esta sensación del peatón de querer tocar la fachada. Y aquí acaba mi presentación. Les agradezco a todos su atención, sobre todo porque de alguna manera a lo mejor estamos más limitados, pero según me da a entender Pablo, vamos a someternos aquí a preguntas y respuestas y pues quedo a su disposición. Muchas gracias, Edgar, por esta plática. Realmente está muy interesante y impresionante lo que hacen en Zaha Hadid Architects. Tengo algunas preguntas en el chat, pero me gustaría dar la oportunidad de, si alguien quiere hacer la viva voz, adelante, si no tienes inconveniente, Edgar. Y si les da un poco de temor, no importa, aquí las leemos. Perfecto. Perfecto. Estoy viendo aquí las preguntas. ¿Quieren que las siga o quieren que las vayamos haciendo así en voz de cada quien? Digo, si están un poco tímidos y quisieras ir respondiendo las preguntas, pues adelante. A ver. Pues igual. Fuera de cuadro. Déjame alejo. Mira, aquí está Sofía Samaniego, levantó la mano. Adelante, No, Sofía. Decía que igual y responder primero esas que ya se redactaron y ya después si salen otras, pues ya las decimos ahorita. Ok, o sea, me voy por las preguntas y me salto las que están respondidas. No, o sea, que lo que yo entendí es que primero vámonos con las del chat y si ya de ahí van saliendo algo a viva voz, algunas pues ya se van haciendo a viva voz. Ajá. Okay. Sí, es que yo dije unas preguntas, pero en el chat, entonces... Si quieres, nos vamos con las del chat, Edgar. Ajá. Pregunta Alejandra Soto. ¿Qué tanta importancia le dan a la arquitectura ecológica en cada proyecto? Suficiente o mucha. Mira, les planteo. Tiempo atrás había firmas que se caracterizaban por ser pioneras porque le ponían énfasis a la parte verde, ¿no? En su momento, la legislación llegó a cubrir tal nivel que ahora estas exigencias hacen que no haya peculiaridad porque se les piden a todas las firmas ya que sean extremadamente ecológicas. Sigue habiendo algunas que tienen un énfasis mayor, pero ya prácticamente la exigencia del verde está presente tanto en la parte normativa como en la parte de mercado, o sea, lo exigen los clientes, y hasta en la parte estética hay ya tal alcance y tanta influencia en la arquitectura de paisaje que prácticamente se dan de partida, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros sí hemos tenido una evolución en la que hemos ido entrando poco a poco más y cada vez está más presente en nuestros proyectos. De Ana Salazar, ¿qué elemento o elemento consideras primordial tener en cuenta a la hora de diseñar? Elementos, bueno, siempre están los restrictivos por default, ¿no? Que son los que entran por normativa, que tenemos claros que tienen que cumplir, y ya de ahí nosotros siempre nos metemos a considerar digamos, las consideraciones culturales, urbanas, tecnológicas, o sea, la capacidad de poder construir ciertas cosas que nosotros planteamos y la capacidad de resolución, las tomamos en cuenta. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el proyecto de Monterrey, ¿no? Y no se trata de una cosa de falta de capacidad, porque obviamente nos tratamos de ir por una especie de desarrollo tecnológico más bajo si lo comparan con la parte del Museo de Tecnología en Shenzhen. Nosotros sabíamos por programa que el cliente tenía ciertos requerimientos financieros para desarrollar el proyecto Monterrey. De tal manera que de inmediato nosotros a la hora de diseñar
entramos con consideraciones formales más bajas de las que originalmente planteamos. Entonces, todos esos factores los tomamos en cuenta a la hora de que nos sentamos a discutir el proyecto por primera vez y de alguna manera terminan rigiendo el proyecto. Una pregunta de Alan Mauricio Bejarano. ¿La idea de integrar un diseño cultural dentro de un país o una comunidad surge por parte del arquitecto que investiga acerca de la comunidad o es planteado por parte del cliente? El arquitecto. Eso me interesa mucho. El cliente siempre tiene sus expectativas, pero a veces tiene una idea menor de lo que quiere, de lo que nosotros esperamos, ¿no? Entonces, nosotros siempre entramos a hacer una especie de research, perdón por el anglicismo, una investigación preliminar para plantear tanto las partes culturales a nivel de percepción estética como inclusive de función, a nivel de cómo plantea el paisaje, antes de que el cliente de alguna manera las imponga. En el caso, por ejemplo, que les mostré del proyecto de Hong Kong, nos plantearon un consultor en Feng Shui. Esta era una persona que llegaba con una brújula analógica al sitio donde le daba resultados que nosotros no nos explicábamos, y esos resultados explicaban dónde se planteaba el agua, dónde se planteaba tal tipo de vegetación, etcétera, y nosotros teníamos que tener un diálogo alrededor de eso. Las formas suaves de esa torre, la torre de Hong Kong, tiene que ver con los consejos que dio el consultor de Feng Shui, porque no podíamos buscar formas angulares, dado que éramos vecinos de un edificio angular. Entonces, siempre entran factores dependiendo del cliente y dependiendo de las investigaciones que nosotros hacemos, que nos dan los resultados que obtenemos. Una pregunta de Sofía Romero. ¿Hubo alguna inspiración principal para el proyecto de Shanghai? El proyecto de Shanghai partió de este loop continuo de los bloques, que a su vez tenía que ver también con el sistema de transporte. Si ustedes ven, tiene un poco una analogía de trenes, ¿no? Son trenes que divergen. Fue una analogía un poco más, no más vaga, más puntual, que logramos aterrizar. Es un proyecto que ganamos en un concurso, entonces obviamente el cliente se convenció por el simbolismo que le dimos. Bien, una pregunta de Alejandra Ramírez. Dice, ¿cuántas personas participan aproximadamente en cada proyecto? Y también otra pregunta es acerca de la forma de trabajar ahora en tiempos COVID, por así llamarlos. La cantidad de gente con la que trabajamos está determinada por el tiempo que dura el proyecto y los honorarios que pagan, porque cuanto más pague el cliente y más alcance se tenga en el proyecto, tiene que haber más staff. El tiempo también apremia. Entonces, por ejemplo, les mostré un banco que hicimos en Kazajstán que resolvimos en 2-3 meses, en una etapa de esquemático, contra el proyecto chino, que tenía muchos más metros cuadrados, mucho más alcance a nivel de diseño, que resolvimos en 2 meses. Cada país tiene requerimientos diferentes a nivel de las entregas que requiere y las exigencias de entrega, ¿no? Entonces, la oficina reacciona dependiendo de esas circunstancias. Una pregunta de Arturo Amador. ¿Qué modelo de contrato se maneja con los clientes? Y si existe algún proceso creativo que siempre se utiliza en el desarrollo de los proyectos o tiene variaciones. Me enfoco en la parte, la inicial, y luego volvemos a la segunda. El modelo de contrato varía dependiendo del país, dependiendo del sistema jurídico. Hay, por ejemplo, esquemas de contrato en los cuales digamos, por no usar tecnicismos legales, se desarrolla, digamos, los paquetes de diseño, se entregan los paquetes de diseño, se licitan, los ganan los diferentes como partes y se construye el proyecto, ¿no? En el caso, por ejemplo, el de Nueva York, es un sistema de contrato en el que se entran a las etapas preliminares a diseñar, y en la ya segunda etapa
ya se entra directamente con los constructores, de tal manera que se acuerdan los resultados del diseño o las soluciones de diseño directamente con el constructor, y esto lo hace el cliente para tratar de abaratar los proyectos y a su vez también para controlar un poco el proceso, ¿no? Luego entran, por ejemplo, hemos tenido casos como los proyectos chinos, que es legislación nacional. Yo no tengo una especialización en leyes como para poder compararla con los esquemas occidentales, pero han sido, digamos, han estado supeditadas a los sistemas legales de China. Algo que nos ayudó mucho en el proyecto de Shenzhen es que se incluyó una cláusula que está importada del sistema legal francés que se llama force majeure, que te protege de catástrofes climáticas o epidémicas. Entonces, eso nos permitió estar cubiertos ante el COVID, y este concepto es un concepto que firmamos en todos los contratos y por suerte logramos meter en el proyecto de Shenzhen, que fue hiperrelevante para poder conducirnos con el tiempo que teníamos, dado el encierro en el que estuvimos también. Y la segunda parte de la pregunta, si la puedes repetir, por favor, porque no estoy seguro que me acuerde. Sí, dice, ¿existe algún proceso creativo que siempre se utiliza en el desarrollo de los proyectos? Usamos proyectos propios nuestros, como es los estudios volumétricos a nivel de maquetas de estudio, que cada vez son menos frecuentes porque ya hemos entrado a etapas de procesos de diseño más rápidas, entonces nos metemos ya más de lleno con la parte digital. Y casi siempre es de alguna manera sacar un concepto, tomar esas inspiraciones del concepto para generar ciertas volumetrías, pero paralelamente tenemos gente desarrollando los espacios de tal manera que logramos llegar a un punto intermedio en la articulación de esos espacios con las formas que tratamos de manejar. Bien, esa se vinculaba un poco a la pregunta acerca de a partir de qué año aproximadamente empezaron a usar los renders. Todos admiramos, esto a título personal, todos admiramos los dibujos de Zaha e incluso estamos enamorados de ellos, pero ¿cómo fue esa transición entre la parte analógica de los dibujos de Zaha y ahora los renders? A ver, voy a tratar de dar un poco de contexto. Cuando yo estuve en el TEC, en alrededor de mi segundo o tercer año, asistí a un congreso internacional de los que organizaba la Sociedad de Alumnos del TEC en su momento. Y en ese tiempo ya llegó en uno de los congresos Patrick a dar una de sus conferencias, y ya hablaba de cómo estaba transitando la oficina de la creación pictórica de lo que venía siendo la concepción de los proyectos a la parte digital. Y es que lo que hacía Zaha, porque podrá parecer vago o superficial, pero antes de la época digital, traían al estudio una tela gigante donde en vez de ponerse a pintar el proyecto una sola persona o a desarrollar el proyecto, que era a nivel de perspectiva, zonas. Entonces era tan grande la manta o donde pintar o el espacio donde pintar que se iban, digamos, juntando la participación de las diferentes personas que tomaban las áreas de la manta bajo la coordinación de Zaha. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Porque también a final de cuentas es algo muy, quizás muy abstracto, ¿no? Que en la colaboración actual en los sistemas para que cada miembro del equipo de diseño logre trabajar en ciertas partes del proyecto y lograr una especie de unión o de fusión de los trabajos que van haciendo cada quien. Entonces, digamos que de manera analógica se anticiparon a la época digital, y conforme las herramientas se desarrollaron de manera más eficiente, yo todavía entré a la maestría, hacíamos renders y se requería de más esfuerzo, ¿no? En su momento se logró hacer, dada la tecnología, se empezó a trabajar más rápido. Entonces, hoy en día, pues se renderiza todo. Y a tal grado de que ya generamos renders, lo que le llaman in-house, a nivel muy abstracto para plantear conceptos, y digamos, se mandan fuera a compañías especializadas los renders finales, ¿no? Pero todas estas herramientas ya se
se controlan o se trabajan, digamos, de manera natural casi al interior de la oficina. No sé si eso responde un poco la pregunta. Bien, gracias. Voy a dar lectura siguiente a la última pregunta aquí en el chat. Dice, ¿quién gestiona los permisos de construcción de cada país? ¿Se contratan en cada lugar un equipo de gestión? El diseño arquitectónico que, de alguna manera, el que me he involucrado yo, en muy pocas ocasiones me ha tocado estar involucrado con la parte burocrática alrededor de los permisos de construcción. Casi siempre, al ser proyectos tan grandes, el cliente tiene gente involucrada en la gestión de proyectos, de tal manera que esta gente involucrada en la gestión de proyectos, que les llaman project managers, pues por un lado ven al arquitecto, por otro lado ven a la gente que está aplicando en las digamos, entidades locales para sacar los permisos, está licitando. Entonces, pocas veces hemos tenido contribución directa. Donde más hemos tenido es en China, y lo que hacemos es trabajar con un arquitecto local que lo exige la normativa china, y ese arquitecto local nos da consultoría para poder hacer la entrega de los paquetes de diseño para aplicación a la construcción, dependiendo de la normativa china, ¿no? Pero no dominamos nosotros las aplicaciones a construcción o a planning de los diferentes lugares donde participamos, porque siempre trabajamos con un local que lo hace, ¿no? Entonces no tenemos tanto, digamos, conocimiento de esa parte en el proceso de diseño. Es casi siempre muy, digamos, lo que le llaman high level en inglés, ¿no? Muy específico, y ya las cosas más, muy específico, no, muy general, y las cosas más específicas ya la ven gente ya especializada, ¿no? Tienen que ver con ventilación, alturas, muchos artículos de las normativas locales que pues nosotros no tenemos tiempo de meternos en eso. Tiene que ser gente especializada. Bien, entonces, muchas gracias, Edgar. Te quiero agradecer a nombre de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño y de la entrada de Estudios Creativos, de la cual soy asesor académico. Y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Seguiremos con este ciclo de conferencias. Edgar inauguró hoy la de Estudios Creativos. Entonces, muchas gracias a Edgar y a todos los demás por su participación. Gracias a ustedes por por invitarme. Bien, muchas gracias a todos. Nos vemos luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.